El capítulo 8 y 9 de Nehemías nos presentan una visión muy interesante sobre la vida. El capítulo 8 nos hablaba de cómo vivir con alegría y el capítulo 9 nos invita a recordar la imagen de cómo vivir sin culpa. Completo este texto va a presentar cómo el pueblo se encuentra delante de Dios en una actitud de confesión y en medio de esa confesión descubren de que lo único que puede salvarlo de esa experiencia es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado con ellos. El texto va a decir que hay una memoria que el pueblo hace desde tiempos muy inmemoriales, específicamente desde la época de Moisés hasta la época del exilio, para recordar la acción de Dios en medio de ellos. El pueblo descubre a Dios como el que los hizo, el que los vivifica, el que los saca, el que los mira, el que dividió el mar, el que ordenó las cosas, el que dio. La imagen de Dios es un Dios muy presente en su historia. Quizás este elemento nos entrega la primera información para poder comprender que cuando nos acercamos a Dios con una actitud de reconocer quiénes somos, Dios se acerca por medio de sus acciones a nosotros para demostrarnos que Él ha estado siempre a lo largo de nuestro camino, a lo largo de nuestra vida. Lo que hace el pueblo es reconocer cuando Dios le acompañó. Y así también este texto también nos invita a nosotros a reconocer la acción de Dios en medio de nosotros en todos los momentos de la vida. ¿Qué recuerda el pueblo? Recuerda en este texto las promesas de Dios, la liberación de Dios, pero también recuerda su rebeldía, su orgullo. También recuerda lo malo que fueron. Y ante eso, no piden que Dios haga justicia. Porque lo más probable es que si Dios hiciera justicia a nosotros como al pueblo de Israel en este momento de la historia, otro habría sido el desenlace. Pero el pueblo le pide a Dios compasión. Quizás ese concepto de pedir compasión a Dios sea la invitación que este texto también nos está proyectando a nosotros para vivir en este tiempo sin culpa. Y para recordar que aún en las situaciones más adversas que la vida nos puede poner por delante, la palabra del Señor nos dice que así como Dios acompañó en diferentes momentos la vida del pueblo de Israel, también nos sigue acompañando a nosotros. Y no nos acompaña desde las palabras, sino que Dios nos acompaña desde los hechos concretos. Ese Dios que actúa constantemente en nosotros para recordarnos y decirnos una y otra vez que Él está dispuesto a tener misericordia de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a descubrir su caminar y su acompañar en medio nuestro, pero también a descubrir de que cada día necesitamos también de su misericordia. Que el Señor bendiga su palabra.